cuando Menudo estuvo en su auge mayor, porque viene a México y ya se extiende, pues yo creo que en esa época en donde se inicia el romanticismo, el primer amor, el que ya me doy cuenta perfecto del gusto hacia el sexo opuesto. Entonces, las letras melosas de Menudo en esa época, híjoles, a todas nos enloquecían, ¿no? El poder expresar yo como mujer, como adolescente, con mis ideas, con mi quizás un cierta manera romanticismo, rosa, el que te amo, te quiero, te adoro, pero con una letra melosa, cursi hasta cierto punto, nada, podríamos decirlo así como las grandes letras, ¿no? Pero sí nos llegaba a las adolescentes, ¿no? Ese tipo de letra, la música también, que te comento, les vuelvo a decir, no había grupos para este campo de la adolescencia, ¿no? Pues la música también nos fascinaba, ¿no? No era una música para bailar, pero sí era una música para poder escuchar, porque el rock que escuchaban mis hermanos mayores, o los hermanos mayores, o los tíos, también, como decía Dani, nos aburría, ¿no? Y queríamos escuchar algo para nosotros, ¿no? Sus coreografías, porque no había grupos que nos bailaran, ¿sí? Que bailaran, que nos bailaran, digo, porque yo lo veía y como que sentía que estaban bailando Es un para mí, show, ¿no? claro. Sí, un show. Entonces no había esos tipos de grupos que bailaran, que pudieran expresar esa alegría, esos movimientos, ¿no? Que en la adolescencia pues también nos llama la atención, ¿no? Un tanto esa sensualidad inocente la veíamos en sus bailes, ¿no? No eran bailes como ahora que hay mucho baile muy exagerado, no sé cómo llamarlo, ¿no? No soy puritana, pero tampoco no me agrada, ¿no? Y sin embargo, esos bailes de sensualidad romántica también nos fascinaba, ¿no? Su música, sus letras tan fáciles de digerir, porque no eran como mencionaba Héctor, no recuerdo a qué poeta y escritor mencionó, pero sus letras eran muy fáciles de digerir, por eso a lo mejor también se comercializó tanto, ¿no? Que no había calidad, sí, sí es cierto, hubo grupos en que no cantaban y sin embargo nos los vendían como si fueran los grandes cantantes y no era verdad. Se ocultaban su voz con la voz de otros, ¿no? Grupos en donde los solistas eran dos y sin embargo nos vendían el concepto con 5 miembros, cuando realmente dos eran los que tenían la calidad artística, ¿no? Entonces, no tocaban, porque sí no tocaban, no estamos hablando que en esa época, en mi época, se escuchaba mucho aún, todavía se escuchaba, a pesar de que sus inicios fueron en los 70s, pero en los 80s, 85 todavía se escuchaba mucho un Queen, un Guns N' Roses, The Cure, ¿sí? Un Pink Floyd, en donde sí había músicos, ¿sí? Que a lo mejor el solista era uno, pero los demás integrantes tocaban y había una calidad artística tremenda. Pero eso es lo que escuchaban mis mayores. Nosotros nos veían, nos fascinó y nos vendieron el concepto de una música, de un artista, no de tan calidad, pero el bombardeo del comercio, ¿cuál es la palabra correcta? Ayúdenme. Mercadotecnia. De la mercadotecnia, porque nos los invadían en la radio, en las revistas, incluso hasta en películas, porque sacaban películas, ¿no? En el cine, no lo vendieron porque sabían que ahí se vendía, ¿no? Y sí, llegaron grupos, para mí, hasta cierto punto mediocres. No quiero lastimar No menciones susceptibilidades de cuáles, sentimientos, pero por ejemplo, a mí el de la bolita me sube y me baja, ¿cómo se llamaba ese los grupo? Garibaldi, claro. ¿No? Que después salen y era un asco, ¿no? Inclusive sin saber nada de música, te dabas cuenta que era un asco y sin embargo vendieron, ¿no?
y ninguno de sus integrantes realmente creo que tenía una calidad artística y sin embargo vendieron, ¿no? Pero también hubo grupos en donde creo que sí se buscó la calidad artística, ¿no? Por ejemplo, Menudo, eran muy escogidos, eran súper escogidos y sí tenían que cantar, o sea, tenían que cantar a fuerzas, porque no se usaba mucho el taparles la voz a los niños, ¿no? Era una muy rudimentaria sus conciertos, sí es cierto, tiene toda la razón del mundo, pero también de qué época estamos hablando, ¿no? ¿No? Porque pues no lo había, ¿no? Ahora con toda esta tecnología, pues yo creo que hubiera sido fantástico, aunque yo creo que ya también no funcionarían, ¿eh? Porque ya el concepto va cambiando, los jóvenes ya buscan otra cosa, escuchan otras cosas, y hay grupos de muy buena calidad, y cambia todo, ¿no? Pero esa es mi opinión.